Bienvenido a Canal del Miedo. El siguiente video procede del canal polaco Asia Horrorbags, cuyos miembros se dedican, por supuesto, a la exploración. No se centran en fenómenos paranormales, sino que simplemente les gusta explorar lugares abandonados durante distintas horas del día. Durante una de las exploraciones, fueron a una casa abandonada donde en el pasado había tenido lugar un brutal asesinato. Mientras caminaban cuidadosamente por la casa, tuvieron una sensación realmente extraña. Por supuesto, la razón de esto podría ser la tragedia que ocurrió en la casa, pero también podría ser una señal de que no estaban solos en ese lugar. La mayor parte de la exploración transcurrió sin problemas, pero en algún momento, cuando estaban a punto de subir las escaleras, ocurrió algo extraño. Po prostu no... Co nam? No nieźle, nieźle. Nie jestem cały wydygany. Nie tylko ty, nie. No to było dziwne. Wiem, że się powtarzam, ale to wiesz, stresy i w ogóle, nie? Nie wiem. Czekaj, idziemy na górę? Zobaczymy co tam jest, nie? Ej. Ej, nie. Ja sobie spier... Ale chociaż... Ej, Nie, ja mam dość, stary. kurwa. Te drzwi się zamkną wtedy. Sorry. Nie, Ej, chodź. patrz co tam jest. Nie, Idziemy Adam. stąd. Nie idziemy, nie? Chodź stąd. Ale dobra. Sorprendidos por el sonido que parecía la rotura de un cristal procedente de la cocina que tenían detrás, no perdieron el tiempo y salieron rápidamente de la casa. Curiosamente, el presunto asesinato tuvo lugar justo en la cocina. Como dijeron más tarde, nunca se habían encontrado con algo así durante las exploraciones y simplemente no quisieron correr ningún riesgo. Zakończenie będzie takie trochę Dziwne. no bo nie mieliśmy zamiaru już tam dłużej być w tym domu. No, to była jednak taka... No, z czymś takim jeszcze się nie spotkaliśmy, Nie wiem. jak już rok Po eksplorujemy. prostu to możemy wam przysiąc, no... Ja wiem, że wielu z was pewnie w to nie uwierzy, bo są różni ludzie. No ale spadło coś, sami słyszeliście, jakieś coś się stłukło. No. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Y, por supuesto, no podemos culparles, pero en lo que respecta a esta filmación, me llamó la atención un momento más. Concretamente, hay algo que podemos oír en el video, apenas unos segundos después de la marca de los 8 minutos. To jest, popatrz. Coś rozbity cały. No popatrz jaki nowoczesny ten prysznic. Nie? No. Taki nowszy, jeden z tych nowszych. Entre las palabras de los autores, hay un suspiro pesado muy extraño, y no procede de ellos. Pero si no procede de ellos, ¿de quién? Fuera lo que fuera, debía de estar justo al lado del micrófono de la cámara. Tal vez el marido que mató a su esposa es incapaz de irse y simplemente se queda en esta casa incluso ahora. A veces no tenemos que buscar fantasmas o fenómenos paranormales, sino que ellos nos encuentran a nosotros. Este fue exactamente el caso de un hombre que dirige un canal llamado Mr. Glove. Para evitar confusiones, tengo que decirles que se trata de un canal bastante inusual. Podemos decir que trata de todo y de nada al mismo tiempo. Aquí no hay un tema principal, y su autor es simplemente el mismo, subiendo lo que le apetece. Y hasta este momento, no tenía ninguna experiencia con fenómenos paranormales. Algún tiempo después de mudarse a su nueva casa, empezó a oír ruidos extraños, sobre todo en la parte superior de la casa. A veces también encontraba cosas en lugares donde no las había dejado. Decidió averiguar más cosas sobre la casa y para ello preguntó a su vecino. Se enteró de que en el pasado vivía en esta casa una familia de 5 miembros, una madre, un padre y 3 hijas. El hombre era policía y había sido despedido de su trabajo. El mismo día que llegó a casa, asesinó brutalmente a todos los miembros de su familia y finalmente se ahorcó en el ático. Y como ya le he dicho, la actividad más intensa tuvo lugar en el ático, exactamente donde el marido se quitó la vida. Es más, el señor Guante pudo grabar esta extraña actividad varias veces. No i tu kurwa się niby targnął, nie? No obraz chujowy coś.
Widać te orbsy, kurwa? Chuj wie, ty. No są jakieś tam, kurwa. No coś takiego, nie? Ale on czas mętny. O. Złapie jakiś orps. O, widzieliście, kurwa? No proste, nie? O. Cicho, kurwa. O ja pierdolę, kurwa mać. O kurwa! Por supuesto, ocurrían cosas extrañas todo el tiempo, incluso cuando no intentaba grabar. Sin embargo, se dio cuenta de que, fuera lo que fuese, se volvía más activo por la noche. Niemożliwe, no kurwa, tej. Ile orbsów. What the fuck, kurwa? Co to kurwa jest? Siła nadprzyrodzona, kurwa? Pierdolę. Grubo w chuj tej. Ja pierdolę, tutaj zaraz kurwa zginę. Hej, nie eintenken, kurwa. Finalmente, a instancias de sus telespectadores, instaló la cámara en el ático, dejó la transmisión en directo para que los telespectadores pudieran ver cualquier actividad y se fue a dormir. Sin embargo, al espíritu no le gustó y empezó a haber una actividad extraña alrededor de las 3 de la madrugada. Primero, pudimos ver un ligero movimiento y problemas con el enfoque de la cámara, y finalmente, la cámara que estaba colocada sobre un trípode muy resistente cayó al suelo y permaneció así hasta la mañana. Desde entonces, no ha habido demasiada información nueva por parte del autor, pero quién sabe, quizá volvamos a saber de él en el futuro. Y ahora, un breve video de Reddit. Procede de la zona de una de las tiendas Costco en México. Para ser exactos, procede de una cámara de seguridad que apunta al aparcamiento situado frente al edificio. El guardia de seguridad, que estaba de servicio en ese momento, logró detectar algo sospechoso. Sin embargo, cuando salió de la oficina y comprobó la zona, fue incapaz de encontrar ningún alma viviente. México es conocido por su fe en lo paranormal. Sin embargo, a veces esta actitud lleva a la gente a buscar algo que ni siquiera está ahí. Pero, ¿cómo es en este caso? ¿Era un fantasma de verdad o un simple fallo de la cámara? Házmelo saber en los comentarios. Imagina un escenario en el que estás sentado en un avión, estás a miles de metros sobre el suelo y, a través de la ventanilla, ves algo que debería estar allí. Y lo único que puedes hacer en ese momento es observar y esperar algo que puede ocurrir o no. En esa situación se encontró el autor de este video mientras sobrevolaba Atlanta el 2 de junio de 2013. En algún momento del vuelo, como salidas de la nada, aparecieron 3 esferas luminosas formando una perfecta formación triangular. Y debían de moverse a bastante velocidad porque seguían el ritmo del avión.
Hasta ahora, nadie ha sido capaz de explicar este misterio, pero quizás alguno de vosotros lo consiga. What's that? Un día navegando por internet me encontré con este video. Lamentablemente, no pude encontrar ninguna información al respecto. El video supuestamente muestra la actividad de un poltergeist. Echemos un vistazo. Por desgracia, el video se interrumpe justo después, lo cual es una pena porque tal vez podríamos haber visto un poco más. Por ahora, solo podemos preguntarnos cuál podría haber sido la razón de esta actividad. Antes de que veamos más videos paranormales, me gustaría que mostraran una cosa. Hace un rato, mientras navegaba por Facebook, me encontré con un video que ha alcanzado un gran número de visitas porque tiene casi 3 millones de visitas. Será mejor que veamos el video primero. Hei saya, saya duk. Dia ambil anak. Dia cepat, ambil. Por espeluznante y aterrador que parezca el metraje, también es falso. La técnica utilizada para este metraje se llama enmascaramiento. Consiste en recortar un objeto de un video y combinarlo con otro. En este caso, el objeto no es solo el niño, sino el espejo entero. Cuando leí los comentarios sobre este video, me sorprendió la cantidad de gente que pensaba que era real. Y podemos demostrar fácilmente que el video es falso. Si nos fijamos en la mano del niño apoyada en el espejo en 2 momentos diferentes, podemos ver una máscara mal creada. El autor del video simplemente creó una segunda capa a partir del reflejo, lo ralentizó e hizo que los ojos del niño fueran negros. Vale, ya está. Solo quería mostrarte que a veces es mejor pensar un poco sobre el video en lugar de creer en todo lo que vemos en internet. Ahora, volvamos a los videos que pueden ser reales. El siguiente video procede del canal Proving Demons. Sus autores suelen explorar lugares abandonados y embrujados, tratando de entrar en contacto con fantasmas y demonios mediante diversos dispositivos. La exploración nocturna que vamos a ver tuvo lugar en julio de 2017 en uno de los muchos pubs ingleses de la ciudad de Sheffield. Inspirados por rumores sobre ruidos inexplicables, objetos voladores o incluso ataques a personas, el equipo de Proving Demons decidió investigar. Instalaron el equipo alrededor de los llamados puntos calientes, lugares donde se habían advertido fenómenos paranormales en el pasado. Después, comenzaron la investigación y lo primero que hicieron fue intentar ponerse en contacto con la entidad que rondaba el edificio. Andrew, I hate to interrupt the EVP session. That's fine. Can you smell that? I can smell what I can only describe as being piss. Like someone's pissed themselves. Now the nearest toilets are upstairs, right? We're in the corner of the room here, there's no toilets here. I can smell what I would describe as being urine. It's weird. Can you smell it? I don't. I have a bad sense of smell, but I'll tell you. I can definitely smell like urine. I was hearing noises behind us while we were doing this. That's why I kept looking back. Let's play this back. All right. We're just documenting for camera. Let's play this back. Session 1, the office. Firstly, thank you so much for communicating with us tonight. We've certain very clear responses. We know you're here. We've captured your voice. Thank you so much for that. Could you try and tell us your name? Who's that? What the fuck? What the hell is that? Screaming? I was not.
Por si la voz demoníaca no fuera suficiente, los internautas se dieron cuenta de algo que incluso los cazadores de fantasmas habían pasado por alto. En el momento en el que estaban pensando qué hacer a continuación, se pudo ver como una sombra se acercaba sigilosamente por detrás de uno de ellos. Curiosamente, gracias a unas luces especiales, la sombra solo puede verse en la pared, pero ya no en la cara del hombre ni en nada más que estuviera en el encuadre en ese momento. Poco después, uno de los cazadores de fantasmas se desmayó de repente, como si una fuerza desconocida hubiera drenado por completo toda su energía. You alright? You okay? So, It's gonna be okay. what's happened? Gone faint and he were not standing straight and just didn't see himself. Are you alright? I suggest getting a glass of water or something Yeah. for sure. You'll be able to get in. Somebody can get. get a glass of water. How long has this been going on for? Because we've obviously just been Yeah. chatting in there. Has Just it hit sat in you, there, or- he just said I don't feel right and I need to go home and I can tell he's not right, aren't you? I know you do, but you can't stand properly, can you? Do you want to sit on that step and I'll get you? Yeah, you want to sit on that step. Okay. Sit on stairs, don't try and climb up them. Helen, do you want? Pasaron el resto de la investigación intentando contactar con espíritus, incluso utilizaron la Ouija. Sin embargo, lo más importante es que toda la investigación fue retransmitida en directo. Y esto, por supuesto, haría que fingir cualquier cosa realmente difícil. Durante la investigación ocurrieron más cosas, así que si quieres verlo por tu cuenta, puedes encontrar el enlace en la descripción. El siguiente video procede del canal Time to Play. Sube muchas cosas diferentes, pero también es un entusiasta de lo paranormal. Esta vez pasó la noche en el Hotel Riverside, un lugar del que se dice que está embrujado. Incluso los empleados dicen que suelen experimentar actividades realmente extrañas por la noche. Objetos que se mueven, ruidos extraños, sombras misteriosas. Ocurre tan a menudo que a estas alturas se considera algo normal. Atraído por los rumores, decidió comprobarlo por sí mismo. Y cuando llegó al hotel, no tuvo que esperar mucho para experimentar cosas difíciles de explicar. So I'm telling you what, it's a little spooky. I am thinking it's kind of neat. So I'm probably gonna go have my cigar. I'm gonna come back, set some cameras up, and do whatever battery's about to go low. And then do whatever I can to get it. It's closing right now, guys. It just moved a little bit. I'm telling you, it just. See that? There's no one in here with me. Completely alone. Por supuesto, más tarde examinó la puerta y descubrió que era demasiado pesada para cerrarse así. I'm using the front face on the camera, so it's kind of hard to see. But you can see. Watch. Watch. See, it's a watch. It doesn't close by itself. Okay? And this thing's open and closed. Pero lo más interesante estaba por llegar. Preparó cuidadosamente todo el equipo que se había llevado y se quedó dormido. La cámara instalada en el rincón estuvo grabando toda la noche, y esto es lo que pudo grabar.
se despertó del sueño cuando algo invisible sacudió su cama. Tras despertarse, se dio cuenta rápidamente de que algo no iba bien y permaneció despierto hasta la mañana siguiente. Solo más tarde se enteró de que, hacía solo unas semanas, un hombre mayor había muerto en esta misma habitación. Pero, ¿era él también el responsable de toda esta actividad? El siguiente video conecta con una teoría sobre misteriosas personas en la sombra. Es un video de una cámara de seguridad en el que una parte de la grabación llamó la atención de un guardia de seguridad. Podemos ver una extraña sombra que parece fluir lentamente por el pasillo vacío solo para disolverse contra la pared solo un momento después. Entonces, ¿tiene razón la gente y se trata efectivamente de una de las famosas personas sombra? ¿O la explicación es mucho más sencilla y no se trata más que de un insecto caminando sobre el objetivo de la cámara? Dime lo que piensas en los comentarios. Podemos ver estas increíbles imágenes gracias a la valentía de un equipo de cazadores de fantasmas de Inglaterra. Decidieron visitar un viejo cementerio, abandonado durante mucho tiempo, y por supuesto, la cantidad de historias de miedo sobre este lugar es enorme. Con la esperanza de grabar cualquier fenómeno paranormal, se equiparon con un medidor de CM y una grabadora de voz muy sensible. Pero entonces, algo sucedió. Thank you for contacting us. What? I just felt something touch my hair. Did you? Like pull. Pulled your hair? I believe this, yeah. En un momento dado, uno de los cazafantasmas fue tirado del pelo por algo que ninguno de ellos pudo ver. Entonces, preguntaron al espíritu si era él quien lo había hecho, pero no esperaban tal respuesta. Stop. Literally just like pull my hair. Was it you that pulled my hair? If so, can you make the EMF meter go to red? Oh my god. That's continuously going. Can't believe it, yeah? Can you pull Glenn's hair? What's it doing that for? You touched my hair. Can you do the same to Glenn? Don't you want us here? Why don't you want us here? We don't want to go, we want to stay here and help you. It's still going off my hand. It's just ridiculous, yeah? Do you want to harm us? I can't believe this. Nor can I. Do you want to be good to us and help us? Do you want us to go? But we're not gonna go. We want to stay here and help. What? What? Fucking hair just got pulled. Seriously? Yeah. Fuck's sake. Ain't no need for that. Bloody hair. Lo que fuera que estaba con ellos, parecía ser realmente peligroso.
Pero ni siquiera esto fue lo más aterrador de toda la noche. Un poco más tarde ocurrió algo que les hizo detener la investigación. What's the matter, Glenn? What's the matter? You been sick? Yeah. Just end it now, yeah? Huh? Just end it, innit? We'll end it? Yeah. Right. Glenn's now been sick. Y lo que es aún más interesante, después de ver las imágenes durante el proceso de edición, descubrieron que habían conseguido grabar algo más, la voz del espíritu que parece pedir ayuda. Desgraciadamente, como dije antes, la investigación tuvo que ser detenida porque el cazafantasmas, que fue tocado por este espíritu, se sintió mal hasta el punto de no poder ni continuar. Y ahora, echemos un vistazo a un video muy inquietante en el que la víctima experimentó algo realmente aterrador. Fue un breve momento en el que se vio sorprendido por una actividad poltergeist realmente fuerte a su alrededor. Presta atención a lo auténtica que es su reacción, y es exactamente por eso que este video es simplemente aterrador. Los cazadores de fantasmas han empezado a utilizar recientemente cámaras Kinect ligeramente modificadas para cazar fantasmas. Sorprendentemente, el dispositivo parece hacer un buen trabajo y hay muchas secuencias en las que podemos observar la interacción del cazafantasmas con algo invisible. Sin embargo, a veces ocurre que incluso un Kinect normal atrae algo que no se puede explicar de forma sencilla. Una situación así ocurrió en este video.
Como dice el autor del video, el dispositivo, dejado solo durante un rato, empezó a comportarse de forma muy extraña. Es más, parece que una fuerza invisible también está afectando al entorno y en la propia pantalla podemos observar algo realmente inquietante. Y ahora, me gustaría mostrar un video que no solo es muy extraño, sino también increíblemente perturbador. Échale un vistazo. Parece que una mujer joven está poseída por algo inexplicable, algo que se deslizaba junto a ella pero que solo era visible para la cámara. Presta atención a sus movimientos antinaturales y extraños. Ni siquiera podemos decir que sufriera algún tipo de ataque, porque las personas enfermas no actúan así. ¿Pero de qué se trata? ¿Es real el video? ¿O tal vez es demasiado bueno para ser real? Házmelo saber en los comentarios. A veces ocurre que el fantasma que ronda el lugar es un espíritu fuerte y no se limita a actuar de noche o a mover solo objetos pequeños. A veces un espíritu fuerte es capaz de hacer de la vida de su víctima un verdadero infierno. Eche un vistazo. There's nobody in. It's been doing it for about 10 minutes. Hello? Mike? Hello? El siguiente video también muestra un fotograma de una cámara de videovigilancia. Esta vez, procede de una casa de gente lo suficientemente rica como para permitirse una limpiadora. Empieza despacio, pero presta mucha atención al comportamiento auténtico de la mujer. No parece que esté fingiendo su reacción o su miedo. En el video, podemos ver exactamente cuál es la razón de este comportamiento. No puedo evitar la sensación de que este video es lo más real posible. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.